Conocer la historia de aquellas personas que han vencido sus propios retos, obstáculos y han convertido esas experiencias de vida en encuentros maravillosos con el mundo del conocimiento, logrando avanzar, servir luego de pasar por momentos de dificultad, hacen muy grande al invitado que hoy tenemos con nosotros. Vino del mundo de la drogadicción, de la indigencia, pasando muchas situaciones que ya las va a compartir con todos nosotros para convertirse en un hombre de ciencia. A través de un doctorado que tiene en psicología, ha podido descubrir muchas herramientas y métodos prácticos al servicio de otras personas que pueden sanar fobias, adicciones y precisamente todo eso que él vivió en algún momento de su vida. Le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor William Gallego. Doctor William, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de toda la comunidad. Le damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros. Su historia será inspiradora y por eso nos alegra saber que un hombre ha logrado sobreponerse a los propios retos o dificultades que la vida le ha presentado. Bienvenido. Gracias, mi hermano, es un placer. Me encanta tu comunidad. Yo soy uno de tus seguidores. Siempre le digo a la gente, vean a Cristian, que tiene unos invitados maravillosos. Y bueno, pues por gracias a Dios, el otro día estaba viendo a la doctora esta del tsunami y tuve Sí, una comprensión con ella, porque yo digo lo mismo, para mí mi tragedia, que para unos es tragedia, para mí fue una bendición. Dicen que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Entonces, yo elegí también cuando era alma, firmé un contrato y dentro de ese contrato puse todo. Elegí a mis padres, elegí cada una de las situaciones difíciles en mi vida, porque mi pasado iba a contribuir a mi despertar de conciencia. Entonces, eh, pues un poquito de mi historia, si me sí, nos permites. encantaría escuchar esa historia porque tiene mucho contenido inspirador también para la vida de todos nosotros. Gracias. Fíjate que mi pasión por la psicología y específicamente por sanar traumas es porque yo viví todo tipo de abusos, físico, emocional, sexual. Vi gente asesinada cuando tenía 7 años, vi mucha gente muerta en los tiempos de Pablo Escobar. Yo nací en Bogotá, Colombia, y en ese tiempo yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía apenas 15 años. A los 17 fui indigente, pero en Colombia, mi papá alcohólico, mi hermano mayor murió de alcoholismo también, mi padre murió de depresión y también de alcoholismo. Yo vengo de una genética de mucha drogadicción, mucho alcoholismo, mucho sufrimiento, mucha disfunción familiar. Los terroristas eran mis padres, pero hoy día yo los amo, amo intensamente lo que viví, porque yo de alguna forma yo los elegí. Mi madre santanderiana, tú sabes, en Santander, pues gente muy con un temperamento muy fuerte. Eh, Mi padre yo lo veía con un machete desde pequeño y mi madre con una plancha y se enfrentaban. Y yo desde niño con esos miedos tan intensos, con ese sufrimiento, mi madre, tú sabes que en el tiempo de nosotros la terapia era la terapia de la chancla, como le dicen, la terapia de los golpes. Entonces ahí no habían consejos, ahí habían golpes y correas y todo. Y mi madre, todo ese odio que le tenía a mi padre porque no llegaba, o cuando llegaba, pues no traía nada de dinero y eran grandes peleas. Entonces, lo fue desplazando en nosotros, sobre todo en mí, porque yo era el más rebelde. Entonces, entre más me pegaba, más rebelde yo era. Y le decía, pues ahora pégame más duro, pégame más duro. Y me puse en una rebeldía constante y comencé a tenerle mucho odio a mi madre. Tanto así, y mucho miedo, mucho terror, porque mi madre desde pequeño, pues me golpeaba muchísimo, yo le tenía mucho miedo. Pues yo salía corriendo, pero me alcanzaba o regresaba yo a casa y eran golpes fijos, ¿no? En ocasiones me sacaba hasta sangre y yo no entendía, ¿no? Cuando uno no tiene conciencia de la divinidad de Dios, para uno Dios son sus padres, ¿no? Entonces me fui separando de la divinidad, me fui separando de Dios. Yo no soy religioso, pero me considero una persona altamente espiritual. Entonces, fui agarrando mucho odio, le tenía tanto miedo a mi madre que a la edad de 11 años por primera vez fue indigente. En ese tiempo
ya yo tomaba desde los 9 años, pero no tenía tantos problemas. Con el tiempo se fue empeorando porque el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias. Es una enfermedad que la Asociación Mundial de la Salud la dictaminó como una enfermedad. O sea, no fue un solo doctor. Entonces, como una obsesión, una enfermedad incurable, porque siempre se puede recaer, siempre se puede volver a beber y termina uno en el mismo lugar. Una vez que se pierde el control, se pierde para siempre. Entonces, iba a perder el año porque yo no, por mi rebeldía, no porque no fuera inteligente, pues yo no estaba bien en la escuela. Entonces iba a perder el año y antes de perderlo me fui. Yo vivía en Medellín, mi indigencia por primera vez a los 11 años. Era un niño muy tímido, entonces a mí me daba vergüenza pedir en la calle. Entonces yo prácticamente me estaba muriendo de hambre. Me acuerdo que me enrollaba mis tenis en el cuello porque si no me los robaban. Y en Medellín, que está como a 10 horas de Bogotá, me fui con un amigo. Yo dormía en los parques, en el Parque Berrío, en el Parque Bolívar, y comía de lo que entraba, me entraba a los bares y me comía esas cositas que dejaban ahí para los borrachos. Y me daba vergüenza pedir. Entonces a veces tenía que ir a la basura y lo que sea. Así estuve casi un año hasta que me encontró una señora, por la gracia de Dios, y me llevó a su casa y fue una bendición. Y la señora con mucho amor, pues me convenció, me dijo, tú eres diferente, aparte tú no eres de aquí. Yo tenía otro acento, obviamente un acento de Bogotá, y me convenció, me dijo, tú no eres un gamisito, tú eres diferente. Entonces me convenció para que le dijera la verdad y así me encontraron. Bueno, por lo menos logré mi objetivo porque mi madre no me golpeó, ¿no? Después de haber regresado. Pero esa es una, tengo muchas historias, pero vamos un poquito más allá a una historia que me marcó la vida. Fueron mucho abuso que viví. Un tío pues abusó a toda la familia, era pedófilo y un asesinato que vi a la edad de 7 años a una persona que se crió con nosotros, lo mataron al frente mío, el asesino se quedó mirándome y yo me quedé así en shock. Y eso me marcó. Yo tenía mucho estrés postraumático. Yo escuchaba voces que me decían, muérete porque tu vida no tiene sentido. En Nueva York, en un momento muy crucial de mi vida, muy triste, que para ahora, pues te digo que es una bendición, pero yo no quería vivir, yo era muy depresivo, yo tomaba y luego entraba en unas depresiones terribles. Ya a esa edad yo tenía serios problemas con el alcohol. Entonces me metí al fondo del subway de Nueva York, del subterráneo, y ahí había oscuro, en medio de las ratas, no me importó. Tenía un pico de botella porque había peleado en la calle como a las 3 de la mañana. Me tiré allá y con el pico de botella en un momento de mucha tristeza, yo no quería vivir y comencé a cortarme. De hecho, tengo heridas aquí de cicatrices que yo mismo con la intención de que se me fuera yendo la vida. Entonces, se me fue viendo la vida porque, bueno, pues tenía cortadas muy grandes, entonces me estaba prácticamente desangrando. Y yo estaba contento en el momento, yo decía, pues ya me voy, yo no quiero, yo no sirvo para vivir, yo no quiero vivir. Ya me había enfrentado a la policía varias veces para que me mataran, había visto balaceras, la gente caía y a mí no me pasaba nada. Y yo decía, qué vida tan miserable, ni para morir sirvo, y menos para vivir. Entonces, despierto como 3 días después en el hospital, me estaban haciendo una transfusión de sangre, y enojado porque dije: "No cumplí mi objetivo". Entonces, ahí salió algo bonito, porque me vinieron unas palabras directamente a mi mente y salió, pues, una poesía que casi nunca la escribo, pero se quedó grabada en mi mente. Y esa pequeña poesía dice: "Nunca pienses en la muerte, pues es algo irremediable". Aprende a vivir la vida con tristezas y pesares, pues hay alegrías tan grandes que te cierran las heridas y te enseñan a olvidar un pasado desdichado de amarguras y desaires. Nunca pienses en la vida, pues es muy lindo el estar vivo y saber que tienes a alguien que conoce cuánto vales. Pues ese alguien es Dios, ¿no? Que me encontró. Y él sabía que yo valía, pero yo no sabía que yo valía. Entonces, otra experiencia espiritual para ir avanzando fue que en medio de después de 2 semanas o 3 semanas de haber consumido cocaína y alcohol, en un apartamento donde yo estaba ya solo en Nueva York, mi familia se había mudado a Las Vegas, desesperado, angustiado porque yo quería dejar de beber y no podía.
temblando, y hay una figura de Jesús que no sé cómo llegó a mi vida, todavía no me acuerdo, pero la tengo conmigo hace muchísimos años, 38 años, que es el tiempo que llevo viviendo en Estados Unidos. Y ahí pasó algo. Yo estaba mirando la foto y comencé a pelear con él, a decirle, ¿sabes qué? Yo no sé si tú existes, yo no sé ni quién eres, no te conozco, pero necesito ayuda. Me emociono todavía, perdón. No sé qué hacer con mi vida, estoy desesperado. Y la figura, fíjate, la oración que tiene las manos así de Jesús, dice, Señor, permíteme descubrir mi soledad para luego contribuir contigo en la salvación del mundo. Entonces, ahí me quedé dormido, me vomité en la alfombra del apartamento, dormí no sé cuántas horas. Y, y cuando yo despierto, yo tenía algo. Yo sé que algo había sucedido. No entendía qué, pero al poco tiempo conozco un muchacho en el tren y me dijo, la solución está en Dios. Yo sé por qué estás triste. De la forma que me lo dijo me impactó. Y al poco tiempo yo estaba en Las Vegas diciéndole a mi familia, estoy solo, estoy deprimido, me quiero morir. Y al poco tiempo cambió mi vida. Se me fue la obsesión. Yo ya no quería tomar, yo ya no quería drogarme, yo quería ser alguien diferente. Estoy hablando cuando tenía aproximadamente, ya han pasado unos años, pero por ahí no había cumplido ni los 24 años. Y ahí vino ese despertar de conciencia. Yo era dealer de casino en Las Vegas. Dealer es el taur, el que maneja el baccarat. Yo era muy bueno para el juego y trabajé en muy buenos casinos, pero yo no me veía haciendo eso toda mi vida. Entonces ya después, ya tenía como 28 años de edad cuando regresé a la universidad. Yo no sabía mucho inglés, apenas aprendí a decir Budweiser, que era una marca de cerveza, y hamburger. Ya con eso yo digo, pues con eso me Me sobrevivo, ¿no? defiendo. Con Sí. el hamburger y con la Budweiser, que era que me encantaba la cerveza. Bueno, entonces eh, sucede que entro a la universidad, ya, pues ya yo tenía 28, 29 años, los muchachos tenían 20 años en el college, ¿no? Y yo sin saber casi inglés, entonces me tocó tomar unos cursos de inglés, aprender a escribir inglés y comienza mi carrera de estudio, ¿no? Logré sacar un bachillerato, ahora sé que fue Dios el que me llenó de persistencia y consistencia para terminar. Saqué un bachillerato en servicios humanos. Al mes y medio yo ya estaba haciendo mi maestría en salud mental y luego mi doctorado, que uno de los jueces, cuando estaba haciendo mi disertación, uno de los doctores lloró por cuando me dijo, ¿de dónde sacaste ese tema de la disertación? De cómo la drogadicción y el alcoholismo y el abuso infantil que yo había vivido te lleva a desarrollar problemas de salud mental, pensamientos suicidas y encarcelamiento. Yo había estado encarcelado, yo había sido suicida y yo había terminado con drogadicción y alcoholismo. Y de ahí hice estudios de 1,000 presos y 1,000 niños abusados por el sistema para sacar estadísticas de más del 85% de los niños abusados. Yo fui abusado por mis dos padres. Mi padre me abandonó pues por su alcoholismo y mi madre pues me golpeaba todos los días. Entonces no sé si fue bueno no haberlos tenido, no. Hoy día los amo, hoy día mi madre está viva y yo le acaricio su pelo y lloro con ella y veo las cualidades que tenía antes, no, antes le tenía odio. Pero eso es lo que es la reconciliación, eso es un poquito de mi historia. Todo lo que sucedió es la conexión que yo tengo con mis pacientes. Cuando alguien me dice, William, pero tú no sabes, tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo siento, y le digo, déjame te cuento un poquito de mi historia, yo sé exactamente cómo se siente. Yo ya estuve en el infierno, yo ya estuve en ese hueco, yo también escuchaba voces, yo me intenté suicidar varias veces y yo sé exactamente cómo salir de Dios. Y ahí utilizo la espiritualidad porque es que yo no sé por qué la ciencia ha sido tan negligente con la espiritualidad. Y más bien, sí sé porque estamos acondicionados a la farmacología. Entonces, lo único que hacen es darte pastillas, ansiolíticos, antidepresivos, benzodiazepanes que son altamente adictivos y la gente no sana, la gente medio alivia solamente. Entonces, eh, fue, fue todo un- toda una jornada maravillosa donde fui guiado al estudio, a poder
lograr lo que tengo, que nada me lo adjudico, yo todo se lo adjudico a Dios, yo no hay ningún talento que pueda tener o títulos o nada de eso tiene nada que ver conmigo, es Dios que me fue guiando desde el primer momento de mi vida y me acompañó. A veces yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios permite eso? Pues es la única forma de poder despertar. Hay que pasar por la oscuridad, vivimos en una Mm. polaridad, ese es el hermetismo, la filosofía hermética, la polaridad, la vibración, el karma y todo esto. Entonces tuve que pasar, todo esto contribuyó a mi despertar de conciencia. Entonces, bueno, me motivó siempre el trauma porque aunque yo había dejado de beber y había dejado la droga, yo seguía traumado. Yo seguía con imágenes de ese asesinato que yo vi al frente mío. Yo seguía con imágenes veía a mi padre, cualquier ruido me daba miedo. Yo seguía depresivo, seguía con estrés postraumático, seguía con obsesiones, seguía no queriendo a mi madre, malas relaciones, sería muy neurótico, muy violento. Cuando yo tomaba, yo terminaba en todos los hospitales de Nueva York, yo creo que conocí todos, terminaba todo golpeado, me rompían la cabeza, me puñalearon, me balacearon, ¿qué no pasaba? Pues yo no quería vivir y ni para eso pude lograr. Ahora sé que Dios fue el que no permitió, porque Él tenía un propósito en mi vida. Entonces, vamos un poquito, ¿qué te parece o tienes alguna pregunta hasta No, ahora? lo estamos escuchando, es una historia maravillosa, William. ¿En qué momento? Porque usted viene de un mundo en el cual ha pasado por traumas, por situaciones complejas, por adicciones. ¿En qué momento empieza a darse cuenta? Porque yo estoy tomando nota de lo que se está diciendo y me pongo a pensar, pareciera que la vida lo hubiese entrenado para que comprendiera perfectamente cómo es esto, para luego ayudar a sanar a otros. ¿En qué Exacto. momento empieza a suceder esos estudios o esos descubrimientos o esas metodologías que ha creado a través de los años para ayudar a otros a salir de esos estados? Bueno, el primer curso que tomé de psicología me impactó mucho porque yo estaba buscando cómo sanar mis propias heridas. Entonces, esa parte cognitiva, conductal, de que era mi forma de pensar, era la forma como yo interpretaba mi percepción, la realidad, que los eventos traumáticos no tenían nada que ver con el sufrimiento, sino era cómo yo interpretaba el sufrimiento. Y todo eso me fue impactando, ¿no? Entonces, aprendí muy bien la terapia cognitiva conductal, la terapia del realismo, la logoterapia, pero igual yo todavía no sanaba, yo todavía estaba mal. Entonces yo decía, comencé a trabajar una vez que terminé mi doctorado y aprendí todas las técnicas habidas y por haber de escuelas psicológicas aprobadas por la ciencia, ¿no? Como la terapia cognitiva conductal y todo esto, no era suficiente. Entonces me volví especialista en una rama que se llama desintetización ocular, EMDR, en inglés, desintetización ocular de reproceso. Eso ayudaba en algo porque era lo único que habían aprobado en los 70 de Shapiro, lo único que había aprobado la Asociación Americana de Psicología y me volví especialista en eso. En esa terapia con el tiempo sacaron un aparatico que se llama estimulación bilateral y mandaba señales a los dos hemisferios en lo que tú hablabas de tu trauma y eso ayudaba a reprocesar la información porque los nervios que están ligados a los ojos ayudaban en el momento que los movía o que este aparato mandaba las señales a los dos hemisferios, ayudaba a reprocesar la información. Me volví especialista en eso y todavía no era suficiente. Me encuentro en una conferencia de trauma con el doctor Jay Norris, que lo quiero muchísimo, un americano, y comenzamos a hablar del subconsciente, comenzamos a hablar de dónde radica el trauma. Y entonces nos pusimos a hacer estudios ya neurológicos con escanes y todo para ver dónde estaba el problema y descubrimos que existía la plasticidad de la memoria, así como existe la neuroplasticidad, que también se pueden generar neuronas, así como existe la epigenética, que se pueden cambiar los genes a través de cambiar el entorno. Entonces nos dimos cuenta que la memoria se podía también modificar porque tenía plasticidad. No el recuerdo queda, pero sí se podían quitar las emociones de la memoria. Entonces, cuando la persona cerraba los ojos y le decíamos, quiero que me cuentes un evento traumático de pequeño, y medíamos, pues se alumbraba todo, la persona volvía a revivir el trauma. Entonces, lo que significa que parte de su ser se quedó estancado, se quedó secuestrado en varias memorias traumáticas. Entonces, lo que llaman las heridas del alma, que es el rechazo, que es la injusticia,
que es las humillaciones, que es el abandono. Todo esto, el alma significa psiquis y psiquis es mente. Y el alma tiene tres componentes. Tiene la voluntad, tiene las emociones y tiene la mente. Entonces, alma es mente, es psiquis. Por eso cuando dicen estamos enfermos del alma, estamos enfermos de la mente. Entonces, con Jay Norris yo le dije, oye, el perdón sería una solución fabulosa. Él era ateo, él no creía en nada. Y él terminó muriendo, bueno, creo que no sé si está vivo todavía, hace tiempo no hablo con él, pero él tenía un cáncer y no le importaba el perdón. Yo ya había conocido un poder superior. Entonces yo decía, pero ¿por qué no utilizar el perdón para reconciliar la memoria? Entonces me separé de él, del equipo, y comencé a estudiar escuelas alternativas, no lo que yo había estudiado porque no era suficiente. Trabajando con los veteranos se me terminaban suicidando y yo dije, no es posible que no me hayan enseñado nada, ni siquiera a nivel doctorado, a cómo sacar a una gente de una depresión, de un estrés postraumático, sanar fobias, sanar ataques de pánico. Eso era lo que yo quería. Y la vida o Dios o el universo me fue llevando por otros caminos. Me puse a estudiar hipnosis clínica, programación neurolingüística, terapia gestal, psicoanálisis, y ahí comenzó el milagro. Emociones que son energía, moción, movimiento, energía. Los pensamientos que son, no son tangibles, son energía. Los sentimientos que son energía. Entonces, hacía una visualización con los ojos cerrados, medía las emociones de 0 a 10, siendo 10 lo más intenso, y en qué parte de tu cuerpo sientes el miedo. Entonces, reactivaba memorias dolorosas y la persona volvía a vivir el evento. Quiero que te observes ahí. Quiero que sientas esa tristeza cuando papá le está pegando a mamá. Quiero que sientas ese miedo de 0 a 10. ¿Qué tan intenso es? Y comenzaba a notar las emociones, la medida de 0 a 10, siendo 10 lo más intenso. Y ahí se me ocurrió que podía hacer una visualización de elementos. Y ahí se me ocurrió que podía utilizar la fe de la gente, que era totalmente ético, porque yo no iba a imponer mis creencias en otro ser humano. Pero si la mayoría de la gente, más de un 95%, cree en algo, ¿por qué no usamos ese poder superior? No tiene que ser Jesús, puede ser el universo. Puede ser una montaña, puede ser lo que sea, un poder superior a ti. Entonces traía esa energía. Y ahí viene la terapia gestal, la silla vacía, le traía a papá, le traía a mamá, le traía a la gente que lo usó, expresaban sus emociones, y ahora yo le decía, aquí está de testigo la divinidad, aquí está de testigo tu Padre Celestial, entrégale a él todas esas emociones que no te sirven, y dile a este ser humano que tú lo perdonas, que ya no te debe nada. No me debe nada. Y ahí también aprendí a romper contratos. Y dile que rompo este contrato, eh, este contrato que yo hice contigo en esta vida, o tal vez en otra vida que no me acuerde, porque la ciencia ya comprobó que la reencarnación existe, que tenemos varias vidas. Entonces, ahí, aún después de entregar todas estas emociones, todavía queda la emoción en el cuerpo. Entonces, ahí utilizo una visualización a través de los elementos, que eso es muy chamánico, lo utilizan los chamanes, viento, Sí. fuego, tierra, y entonces hago la visualización. Si me dicen fuego, pues creo una bola de fuego, una visualización de fuego o el sol, y comenzamos a quemar esto. Si me dicen agua, traigo la lluvia, el océano, una cascada, y comenzamos a eliminar todas estas emociones hasta que baje la intensidad cero. Cuando baja la intensidad cero, me di cuenta que la memoria quedaba abierta por 5 horas y que luego cerraba y generaba un nuevo camino neurológico. Se modificaba totalmente la memoria, quedaba el recuerdo vacío. Y qué maravilla, qué descubrimiento, porque entonces la gente ya se acuerda. Entonces comencé a trabajar con mis propios estudiantes y le decía, vamos a probar esto a ver si funciona con el asesinato que yo vi cuando tenía 7 años. Entonces me midieron el miedo, hablé con la persona que se murió, hablé con el asesino, lo perdoné, y qué maravilla. Ya cuando me acuerdo, se me desapareció el estrés postraumático. Así quito cualquier fobia. Así he quitado cánceres. Yo trabajo 3 tipos de terapia para que te des cuenta en Lifecology, que es el método que desarrollé. Que Lifecology es una palabra que ya está registrada a nivel mundial. Así me pueden encontrar en las redes, como Lifecology es el nombre de mi método. Yo utilizo 3 tipos de terapias y utilizo varias escuelas, parte de varias escuelas: hipnosis clínica, programación neurolingüística, terapia gestal, psicoanálisis y la neurociencia, que es eliminar las emociones de las memorias. Entonces, un tipo de terapia está para fobias, y tengo
te voy a dar 2 testimonios rápidamente, 2 testimonios que me William, impactaron. regáleme un segundito, William, antes de ir a los testimonios, porque yo sé que hay muchas personas que van a empezar a preguntarme dónde lo pueden conseguir. Ujú. Entonces, les voy a colocar a ustedes aquí los contactos del doctor William Gallego. Está esos números en pantalla. Les anticipo algo. Y ya antes de entrar en esos testimonios, en esas experiencias, William, hablar un poquito de esto. Les van a regalar un PDF todas las personas que escriban a ese número, como también hay un cupo limitado para participar en una masterclass gratuita para que ustedes conozcan un poco más de esta temática. El PDF es un libro escrito por el doctor William Gallego. Yo les dejo a ustedes aquí el contacto en pantalla, más adelante se lo recordaré. Vamos a escuchar esos testimonios, esas historias, William, que indudablemente ratifican todo lo que usted ha venido estudiando, investigando. Cuando usted me dijo, y se lo confieso, cuando usted me dijo, yo puedo sanar cualquier tipo de fobia, yo decía, bueno, es una afirmación y es una afirmación contundente. ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos comprender esa afirmación, William? Pues lógicamente conociendo las experiencias que usted ha tenido. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, sí, suscríbanse porque es un cupo limitado y va a ser Es un cupo totalmente gratis limitado, la sí. masterclass. Y les voy a regalar aparte el PDF que explica todas mis teorías, explica todo lo de la neurociencia de emociones y memorias, método Life Ecology. Se los voy a regalar porque tienes una comunidad preciosa y porque se lo merecen y porque el universo así lo quiere. Bueno, yo te puedo garantizar, ¿qué doctor te garantiza que te quita una depresión severa, que te quita una fobia, que te quite una anorexia, bulimia, que te quita las adicciones? Yo lo puedo garantizar porque tengo cientos de casos, sé cómo hacerlo. Cualquier fobia yo te la quito con una sesión, no necesito más. Voy al origen, voy al subconsciente, voy donde se originó. Mira, tengo un caso que para mí fue impresionante, era una fobia de perros. Imagínate, hay perros por donde quiera y esa señora nomás escuchaba un perro, veía un perro y entraba en Entraba en pánico, pánico, entraba claro. en pánico. Entonces, para comenzar hay una cosa que se llama parte independiente. Entonces le dije, quiero que veas el perro ahí y quiero que sientas ese miedo ahí. Se llama parte independiente en neurociencia. Entonces la fui llevando, ahora vamos a una memoria traumática donde se originó. Deja que te llevar por ese miedo y por ese ruido del perro y vamos a una memoria. La mente es maravillosa, la mente te lleva como un puente, permite que fluya la mente y se me fue, pero no se me fue a esta vida, eso fue sorprendente, se me fue a otra vida y me dijo, le Ah, digo, no era de ¿qué? esta. No era de esta, el origen era en otra vida, por eso yo hago regresión al vientre materno en otras vidas para trabajar el inconsciente. Para mí el inconsciente es lo que no nos recordamos, lo que pasó en el vientre materno en otra vida. Se me fue a otra vida y me dice, es que yo soy hombre y yo soy un moreno y estoy en África. Y le digo, ¿y qué pasa? ¿Cómo te llaman? Me dio el nombre, me dijo, yo estoy casada a mi esposo y a mis hijos ya los tienen como esclavos. Yo soy esclavo y me vienen persiguiendo. Y le digo, ¿quién te está persiguiendo? Vienen con perros persiguiéndome y escucho los ruidos de los perros. Entonces ahí comenzamos a medir todo ese miedo unido a los perros, comenzamos a quitar ese miedo y luego para comprobar que ya no había miedo, ahí fue que hice la sanación en otra vida. Entonces ahí hicimos el perdón, le traje a la gente que secuestró a sus familiares, a su esposo, hicimos la restauración, le quito ese miedo para dejar la memoria vacía. Luego compruebo y le traigo un perro para comprobar que ya no le traigo un perro y acaricia al perro y no sintió nada. Digo, ya está, pues ahí estuvo, nunca más sintió miedo a los perros. Así William, mismo te hago cualquier otra. eso es lo que nosotros, yo por lo menos lo conozco, para que usted por favor me dé su mirada y su aclaración, el engrama, o sea, el suceso, el evento, cómo ante la situación que se va presentando nosotros anclamos ese miedo en nosotros y luego simplemente lo que sucede es que encontramos cualquier estímulo que activa Exacto, ese miedo que nosotros traemos, no sabemos de dónde. Muchas veces, aquí en el edificio donde yo vivo, William, yo tengo un perro. Por eso ujú, cuando usted coloca ese ejemplo me parece perfecto. Tengo un perro, es un perro súper amoroso, de lo más amoroso del mundo, pero cuando la señora de casualidad nos encontramos en el ascensor y lo ve, entra en pánico. Y yo le digo, tranquila, ingrese, él no le va a hacer nada. No, no, porque seguramente hay un evento traumático, así como ese,
hay muchos más. Ejemplo, una persona que ha sido violada, cuando le van a dar un abrazo, inmediatamente aparece el rechazo. Exacto. Mantener buenas relaciones de pareja se le hace complejo, porque todos tenemos alguna cosa que sanar. Todos tenemos traumas. Traumas son heridas. La etimología del trauma es herida. Claro, porque es que este trabajo no se hace en el consciente. Por eso la terapia cognitiva conductal nomás te ayuda a procesar. Tú puedes llorar y puedes procesar todo lo que quieras, pero no vas a sanar la fobia. Tengo que ir a la raíz, al subconsciente. Por eso yo hago una relajación profunda a través de la respiración y todo, y me los voy llevando a través de los números. Vamos a contar del 10 al 0, y cuando lleguemos al 0 vas a estar completamente relajada. Mi voz te va a ir llevando a que estés cada vez más y más relajado. Estoy entrando al subconsciente. Tengo que cambiar el ciclo de la mente. Tengo que entrar a un teira, a un alfa, para poder entrar al subconsciente, lo que llamamos la mente subconsciente, a ese recuerdo. Entonces, el mismo sentimiento, porque yo le llega un momento en que le digo, permítete sentir ese miedo. Quiero que sientas el miedo. Quiero que sientas la tristeza, quiero que sientas ese sentimiento de abandono, de traición, de soledad, de angustia, siéntelo y proyéctame estos sentimientos en un espejo. Y a veces ven un demonio, ven una sombra, se ven a ellos en la oscuridad. Entonces, esos sentimientos es como un puente, me va a llevar al origen. Entonces, cuando voy al origen, ahí viene, ahí está la... Ahora quiero que veas el perro, por ejemplo. Supongamos, hacemos el ejemplo del perro. Sí, Y quiero que sientas el miedo. ¿Lo estás viendo y lo estás sintiendo? Sí, lo siento. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? En el pecho. ¿Qué tan intenso es? 10. Entonces ahí comienzo a medir las emociones y luego hago la eliminación de las emociones para quitar la asociación emocional unida al claro, perro. Entonces cuando quito las emociones queda la memoria vacía. Ahora sí que ya quito el miedo que está asociado con el perro, entonces queda la memoria vacía y ahora te pongo el perro que sientes nada. ¿Quieres darle un abrazo al perro? Y ya, claro. se fue. Lo mismo que si te quieres, si te estás ahogando en el mar. Lo mismo que cuando viste un asesinato. Cualquier estrés postraumático, esta ciencia que he desarrollado con espiritualidad sana cualquier trauma, cualquier estrés postraumático. Yo trabajo mucho en México con gente que ha sido secuestrada, gente violada. Voy al origen en el momento que te violaron. Voy al origen en el momento que se murió la abuelita y quedaste ahí estrancada en el duelo de la depresión. Voy al origen y los pongo a hablar con Dios, con su propia alma, para que le pregunten por qué llegó a tu vida. Entonces, el subconsciente, el consciente, estamos ahora en el consciente, ¿cierto? Pero la mayoría de los problemas del ser humano están en el pasado. Entonces, ¿cómo es que dicen el pasado ya pasó? No es cierto. Por el pasado que no has reconciliado, por las heridas del alma, estás como estás en el presente, porque la acumulación de todas estas emociones desde el vientre materno y la parte genética que traíste de otras vidas es lo que te lleva a tener los ataques de pánico, el miedo, la tristeza ahora. Entonces, vamos al subconsciente, a todos los recuerdos y ahí comenzamos a hacer la sanación. Los tres tipos de terapia, la salud mental, ¿no? Anorexia, bulimia. Una anorexia yo te la quito en 2, 3 sesiones y una bulimia. Voy al origen en el momento que te decían de chiquita que estás gorda, que te hicieron el bullying, esa creencia, volvemos a reactivar la memoria y ahí te hago la reconciliación, te quito, desconecto. Ahora, también quito, ¿cómo quito una adicción? Lo opuesto, subo la intensidad, te pongo toda la droga ahí o te pongo toda la comida, si es adicción a la comida, y entonces te digo, ahí está toda la droga, lo que más te gusta. Siente esa euforia, siente ese placer, pero no uses nada, no uses nada. Entonces subo la euforia, traigo al otro yo cuántico y lo saco de ahí y le bajo la intensidad de 10 de euforia a 0. Eso desconecta el placer de la mente. Entonces, tengo una técnica para todo, si es de adicción, si es Sí. codependencia, si es fobia, y todo esto es lo que yo enseño a sanar la mente. Ahora, ¿cómo trabajamos el inconsciente? ¿Qué tal que ese problema que tú tienes se originó en otra vida? Y tú te lo pierdes porque te inculcaron que la reencarnación no existe. Ya sabemos los que han estudiado un poquito la historia que Constantino, el emperador Constantino, en el año Ajá. 325, en el concilio de Nicea, decidió quitar esa parte, porque él dijo, le vamos a dar mucho poder a la gente. Los podemos acondicionar con el miedo y con el infierno y con el pecado mejor y que no tengan otra oportunidad. Los buenitos se van al cielo y los malitos aquí se quedan. Entonces nos metieron miedo. Entonces yo Sí. aprendí a amar a Dios con una
amor incondicional. Entonces, si el origen está en otra vida, tengo que ir a otra vida. Entonces yo me los llevo con algunas técnicas que aprendí de Brian Weiss, el que escribió el libro de Muchas vidas, regresiones muchos de muchas vidas, maestros, muchos sí. maestros. Yo aprendí con él, tuvimos una amistad, todavía nos hablamos de vez en cuando, pero yo hago la regresión diferente a cualquier persona. Yo voy a otra vida y como puedo modificar una memoria en esta vida, la puedo modificar en la otra, porque en realidad todo pasa en este instante. El pasado, el presente y el futuro, somos multidimensionales. Apenas pasa un segundo, ya estamos en un futuro. Entonces todo es en el presente. El pasado, el presente y el futuro pasa simultáneamente. Entonces voy al pasado, al origen, y ahí encuentro en el inconsciente, eso es el inconsciente ya. O voy al vientre materno, eso es psicología prenatal. Sí. En el vientre materno, mira, mi madre me quería, mi madre, yo no fui un hijo deseado. A mí me daban ataques epilépticos de bebé porque mi madre durante el embarazo mío lloraba porque ya habían 2 hijos que no podía mantener. Ella tenía que lavar ropa ajena para mantenernos. Entonces, para ella, el quedar embarazada fue traumático. Entonces lloraba Claro, y me claro. pasaba todo ese miedo. Entonces, cuando yo hice la regresión, que yo mismo hice esto, pues ahí sentí mucho miedo. Estaba temblando en el vientre de mi madre y ahí con el líquido ambiótico me quitaron las heridas. Ahí comenzó la sanación. Y luego los llevo por unas puertas y vamos a otro plan existencial. Y ahí les hago preguntas. Mira, pasan cosas increíbles. Entonces tú estás viviendo otra vez las memorias que pasó, te llevo a cómo se acabó de tu existencia, pero estás deprimido, estás triste, estás con rencor, estás lleno de odio. Entonces, ¿cómo te quito? Tengo que hacer la sanación ahí. Si tú no lograste despedirte de nadie, te traigo a los padres para que te despida. Te quito todas estas emociones para que no te pases esto a través del ADN, todas estas emociones. Entonces te dejo limpio y cuando ya te quito todas las emociones y te las bajo a cero, entonces le digo, ahora sí quiero que des tu último suspiro. Y ahí pasa cosas impresionantes. Se van para un cielo. Nadie se ha ido para un infierno. Qué raro, ¿no? Qué raro. Todos se van para... Y ahí una chica maravillosa me dice, veo un montón de ángeles y hay una mesa grande y está Jesús y hay una silla vacía. Le digo, vete para esa silla. Y le comenzaron a dar toda una cátedra de amor. Entonces pasan cosas maravillosas, pregúntale a tu alma. Y entonces luego ya lo regreso por el mismo lado, pero ya les quité, ya modifiqué las memorias en otra vía. Ese es trabajar el inconsciente. Sanamos la mente. Ahora, la otro tipo de terapia es la enfermedad psicosomática. Más del 95% de las enfermedades son psicosomáticas, no son genéticas. Se generan por la acumulación de emociones en el cuerpo. El cáncer viene del resentimiento y del odio. Todos los cánceres, el origen psicosomático es el odio y el resentimiento, la incapacidad de perdonar. Los dolores en el cuerpo vienen de la culpa. Cuando tú sientes culpa y no te logras perdonar, tú le dices al cuerpo que merece ser castigado y el cuerpo responde de acuerdo a lo que tú crees. Entonces te castiga. La diabetes viene de la amargura. El estrés te lleva a las migrañas, a la hipertensión, a los derrames cerebrales, o sea, a un sinnúmero de enfermedades, Sí. la mayor, 95%. Entonces, ¿yo qué hago? Yo te pongo a hablar con el cáncer, yo te traigo la enfermedad, te pongo la diabetes en la silla vacía y le preguntamos por qué llegó a tu vida. Y el cáncer responde, la rodilla responde, la diabetes responde y le dice exactamente qué tienes que hacer. Ahora, tienes que saber las emociones que mantienen viva la enfermedad física. Cuando quito las emociones, el cáncer ya no tiene por qué estar ahí porque el cáncer tú lo co-creaste a nivel inconsciente. Nadie dice yo que cuando sea grande yo quiero tener cáncer. Yo no dije de pequeño, cuando yo sea grande Cierto. yo quiero ser alcohólico y drogadicto. No, no, yo no. Eso fue pasando en el camino, que para mí fue una bendición. Entonces, quito también las emociones de la enfermedad Sí. física y se va la enfermedad física. Yo quiero recordarle a toda la comunidad que está conectada con nosotros ahora que hay una invitación a una masterclass gratuita del doctor William Gallego para que ustedes conozcan más en profundidad este tema, porque aquí el tiempo es limitado y el tema es bastante amplio, donde hay muchas preguntas que seguramente ustedes quieren aclarar, muchas dudas que quieren aclarar y aquí en este espacio pues no nos alcanza para tanto. Y por eso él ha decidido hacer una masterclass gratuita y además a todas las personas que escriben a los números que están apareciendo en pantalla, les van a enviar un PDF del libro, de uno de sus libros, porque ha escrito varios libros en relación a esta temática, donde va a estar conociendo un poco más técnicamente hablando de cómo funcionan estas técnicas que seguramente a usted o a un familiar le pueden servir. William, yo le hago esta pregunta, una pregunta que hace
alguien de la comunidad, una persona que se llama Marlin Rodríguez, y pregunta lo siguiente: ¿las personas bipolares se pueden sanar también? ¿La bipolaridad es algo que se puede trabajar? Claro, antes se llamaba maníaco depresivo, ya luego le cambiaron el nombre a bipolar. O sea, hay como un imbalance químico. Pero entonces la ciencia, la psiquiatría, un imbalance químico y te van a dar medicamentos. Son heridas, son heridas. Eres una persona muy hipersensible y por tu hipersensibilidad, entonces magnifica la realidad. Entonces, varias partes de tu ser se quedaron secuestradas ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un rescate, hay que sacar ese niño. Tu yo adulto saca a ese niño y le quita esas emociones y hacemos la sanación a través del perdón. Por eso la espiritualidad es maravillosa. Esa energía de la divinidad, del amor incondicional es maravillosa. Yo la utilizo y me funciona de maravilla. Aunque a veces dentro de las memorias están lo que llaman las entidades demoníacas y me aparece un diablo a veces. Y la gente comienza a vomitar porque en las paredes intestinales está el segundo cerebro. 500 millones de neuronas se Cierto. encontraron en el estómago. Por eso el miedo se psicomatiza en el estómago. Gastritis, úlceras, mala digestión, todo eso tiene que ver con miedo. Ahora, el tercer cerebro, que la gente tal vez no lo conoce, que es el más valioso de todos, está en el corazón. Corazón. 50 millones de neuronas. Hay una conexión entre los tres cerebros, la mente, el corazón y el estómago. Y la desconexión del corazón con la mente es la que genera la enfermedad, porque creemos que en esta tercera dimensión, ¿por qué se llama tercera dimensión? Pasado, presente y futuro. Creemos, porque el tiempo no es lineal, pero creemos que hay tiempo y espacio. En otras dimensiones, como en la quinta dimensión, la cuarta dimensión, fíjate, no es el tema, pero la cuarta dimensión es el sanar la mente, sanar el alma, el conquistar las emociones. Eso es la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión, rápidamente, no juicio. Donde están los maestros ascendidos, no juicio. Tú no puedes entrar con juicios a una quinta dimensión porque es una bacteria. Va a ser un COVID para la No, quinta no entra. dimensión. No entra, no lo dejan Sí. entrar. Entonces, que practiquen esto. Practique un día de tu vida. No enjuicia a nadie. Bendice a todo el mundo. Y te vas a dar cuenta de lo complicado que es, porque el ego está acostumbrado a enjuiciar. ¿Tú crees que el espíritu enjuicia? No, la divinidad no enjuicia a nadie. El ego es el que posee todas tus heridas, es tu ego herido, no es el espíritu está intacto. Entonces, se puede quitar cualquier bipolaridad, se puede quitar, mira, hasta personalidades múltiples. Vean mi canal de YouTube, Lifecology. Ahí trabajé con una señora, Celia, ahora está certificada Celia. Tengo gente que está certificada a nivel mundial. Voy a dar una conferencia el 8 de marzo en Barranquilla, gratuita. Hay un señor, Oscar, una persona hermosa que me contactó y tiene 7 universidades y 5 institutos, 50 institutos en todo Colombia. Esto ya va a estar acreditado por la ciencia, lo mío, pero ahora todavía no. Por lo tanto, no necesitas nada, ningún título para poder tomar mi certificación. Así se las pongo. Si van a estar en Colombia, voy a dar una conferencia en Colombia y he dado conferencias en muchos lugares. Entonces, mira, a mí no me interesa mucho la fama. Para mí el dinero ya pasó, no porque tengan dinero o no tenga, no se trata de eso, pero para mí lo más importante es el propósito de mi vida. Yo no cambié mi vida, yo no sobreviví solamente porque así. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidades. Entonces, algo me llevó a esto y parte del proceso de mi vida es que si Dios me dio estas técnicas, yo tengo que entregárselas a la humanidad. Yo tengo que, entonces, entre más gente certifique a nivel mundial, hay mucha necesidad. Aquí en Estados Unidos, yo estoy lleno de trabajo porque no hay gente bilingüe, no hay psicólogos bilingües. Tienen que utilizar alguien más. Entonces, necesito certificar mucha gente porque necesitamos ayudar a la humanidad, Cristian. ¿Qué estamos haciendo por la conciencia colectiva? No podemos juzgar ni a Putin, ni a Maduro, ni a nadie. No podemos juzgar porque son nuestros hermanos que están prestando un servicio para la oscuridad. Yo ya pasé por ella. Entonces, cuando no enjuiciamos a nadie, estamos despertando colectivamente, estamos conectándonos con la humanidad desde otro nivel. Por eso yo no soy de libros, yo soy de testimonio. La experiencia es mucho más poderosa que la teoría. O sea, yo no creo en Dios porque lo creo, no. Yo sé que existe porque lo siento, porque sé que Él me está guiando, porque sé que cada momento de mi vida estuvo ahí. Yo me conecto seguido con mis maestros espirituales y ellos me van guiando. Entonces, es maravilloso este camino, esta jornada,
porque valió la pena haber vivido. Sí, es que es como si Pagaste un la alto vida. precio por vivir. No, así funciona esto. Todos nosotros en la vida ejercemos algo porque a través de lo que hacemos sanamos algo. O sea, a veces Exacto. nosotros creemos que el abogado es abogado porque sí, pero seguramente pudo haber vivido una injusticia en vidas anteriores o en esta misma. Ayer que usted hacía referencia a nuestra invitada María Belón, la doctora María Belón, protagonista de la película Imposible, pues su hijo Lucas, que vivió esta experiencia, hoy es médico. Ujú, O sea, ujú. nada es casualidad, todo funciona de manera perfecta, los traumas los podemos nosotros sanar o convertir en un aliado, en el caso suyo, con la experiencia que vivió en la drogadicción o la indigencia, pues un día se dio cuenta que así como usted ha podido empezar a superar esa situación, otros también podrían. Y empieza la investigación. Todo siempre tiene un propósito, por eso empezar a entender lo que estamos viviendo y empezar a comprender que lo que vivimos tiene un propósito de fondo que más adelante lo vamos nosotros estudiando. A toda la comunidad que está escribiendo, hay muchas personas que están escribiendo, escriban a ese WhatsApp, a esto, a esas dos líneas que ustedes tienen aquí en pantalla son números de WhatsApp. Para que ustedes ahí se inscriban, reciban el PDF, hagan sus preguntas, hagan el contacto directamente con el equipo de trabajo del doctor William Gallego, asistan a una masterclass que es gratuita y lo que les voy a decir es muy en serio, es cupo limitado, muchas personas, bueno, afortunados los que están en vivo y en directo ahora con nosotros, porque en un día o 2 días, qué sé yo, no sé cuánto, con qué rapidez, pero seguramente ya no habrán cupos. Así que quienes quieran aprender y quieran conocer más y quieran descubrir y quieran preguntar y quieran indagar, pues ahí tenemos la oportunidad de alguien que ha abierto su corazón y su conocimiento al servicio de todos. Pues mi amigo querido, escucharlo siempre será una gran bendición. Si hay algo más que anotar, alguna experiencia más que sumarle a esto que me ha parecido fantástico, eh, pues todo oídos. Y si hay un testimonio más o una experiencia más que querramos compartir con la comunidad, lo escuchamos. Bueno, fíjate que debido a que tanta gente se estaba muriendo de sobredosis con el fentanilo en Estados Unidos, yo puse una clínica en Tijuana, Baja California, México, porque aquí en Estados Unidos no se puede meter a nadie en contra de su voluntad. Entonces, los padres me decían, pero mi hijo acabó de tener una sobredosis y yo qué voy a hacer. Bueno, aquí no hay ningún tratamiento en Estados Unidos porque no se puede. La gente en 2, 3 días y se escapan de ahí y los hospitales, las aseguranzas no pagan más, cobran Sí, $2,000 por un día, entonces se termina muriendo. Y fui a la frontera y puse una clínica. Ya no es mía, pero yo hice todos los tratamientos, yo entrené a todos los psicólogos. Entonces, la única clínica a nivel mundial especialista en trauma, porque la gente no sabe que las adicciones es un trauma, es un trastorno obsesivo compulsivo, que la parte de la adicción tiene que ver con emociones, tiene que ver con todo el trauma que claro. viviste. Entonces, tienes que sanar esas heridas para poder quitar el poder a la obsesión. Bueno, esa es una. Es importante que te registres también con el Gmail. ¿Por qué el Gmail? Porque eso es lo que está conectado a las certificaciones. Y ahí te puedo mandar directamente el PDF a tu correo electrónico. Y estos números pues son de Colombia, pero regístrate, vamos a hacer un grupo grande de WhatsApp donde la gente se registra y así les mando por Zoom, va a ser una conferencia por Zoom, pero pues el Zoom también es limitado, por eso es un cupo limitado. Regístrate con mucho gusto. Mira, yo hago muchas conferencias, Cristian, gratuitas. Pues como te digo, yo no estoy aquí por el dinero ni por la fama, es algo secundario para mí. Yo estoy aquí para ayudar a la gente y tengo otro grupo de soporte emocional. Si tienes algún problema, pensamientos suicidas, si tienes un problema y no tienes dinero, no importa, contáctate con nosotros y yo te busco. Tengo un grupo de terapeutas, más de 50 divinos certificados, incluyendo a Celia, la de personalidades múltiples. Este es un caso genial, cómo sané, reintegré las personalidades. Ella tenía más de 20 personalidades y comencé a trabajar. De repente estaba haciendo terapia y cambió la voz una niña y me dijo, yo soy Lupita, yo quiero hablar, ¿y quién me ayuda a mí? Y ¿cómo que quién te? Sí, entonces comencé a trabajar con Lupita y luego comencé a trabajar con una persona narcisista y con las 20 y las pude reintegrar. A ella le salían las personalidades y ahora tiene control en ellas y todas necesitaban ayuda. Cuando comencé a trabajar con cada una de las personalidades que se llama ahora desasociación de la identidad, antes eran personalidades múltiples,
se sanó prácticamente y es una de la persona que es certificado. Luz Helena, otra que le mataron a sus padres delante de ella y a ella la balacearon y la violaron, también es una de la gente que es certificado. La mayoría de la gente que es certificado están dispuestos a servir. Por eso generé un WhatsApp de soporte emocional. Si no importa que no tengas dinero, yo te consigo a alguien para que te ayude a sanar. Y de eso se trata esto, porque la espiritualidad para mí es más importante que el poder y que el dinero. Yo quiero dejar este mundo un poquito mejor de lo que estaba y esa es mi misión de vida y por eso sufrí lo que tenía que sufrir y por eso pagué un alto precio por vivir, que hoy en día es una bendición. Mi gran tesoro es mi pasado porque eso contribuyó a ser lo que yo soy el Claro. día de ahora. Pues William, muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo compartido, por la generosidad que está teniendo con toda la comunidad. Esas palabras donde dice, quien no tenga bienvenido también me parece maravilloso. Pues los invito a toda la comunidad. Ustedes han tenido durante toda esta entrevista, porque yo sé lo que viene para nosotros una vez que termina, que la gente empieza a preguntar, pero ¿cuál es el número? Aquí están los números en pantalla y en la parte de la descripción del video. Cuando ustedes vayan a ver el video de YouTube, en la parte inferior está toda la información del doctor William Gallego para que ustedes, si necesitan algo más de información, ahí la puedan encontrar. Mi Cristian, mi amigo amigo, te voy querido, a mandar un señor. post, te voy a mandar un post para que lo pongas en tus contactos de WhatsApp. Te lo pido por favor Ok. para esta masterclass totalmente gratuita. El día no se lo digo, pero es limitado. Por favor, regístrense, regístrense. Yo sé que hay una solución, yo sé que vas a poder sanar. Estoy convencido de tu sanación, entonces es importante que busques ayuda, tener la humildad suficiente como yo la tuve para buscar ayuda y ahí viene la bendición. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo compartido, gracias por ese tiempo, por la generosidad y por ese deseo de servir a los demás, William. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bendiciones para ti y gracias a tu público maravilloso. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que te siga bendiciendo con miles y cientos de personas que pueden ser beneficiados con este programa maravilloso. Muchísimas Bendiciones. gracias. A todos ustedes un inmenso abrazo, gracias por su compañía. Como siempre, me despido recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Dios los bendiga. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual.